¿Qué tal, gente? Esto es Plan Subjetivo, yo soy Gini y hoy vengo a recomendarles una serie que la verdad les debía, que la vi, me pareció extraordinaria, pero lamentablemente no hice ninguna reseña, por lo que volví a verla, pero desde una postura un poco más analítica para realizar una reseña mucho más completa, ya que es un drama de venganza brutal de principio a fin, en el cual no hay espacio para la redención, el perdón o la paz. Seguramente es uno de los K-drama que más expectativa está generando hasta el estreno de su segunda parte, que va a ser el 10 de marzo. Porque su final, la verdad, nos dejó a todos con un montón de preguntas, pero antes de seguir contándoles sobre qué trata esta serie, tengo que advertir a aquellos que cayeron acá por casualidad y nunca vieron una recomendación mía, que suelo dividir el video en 6 apartados. Y en esta serie en particular, voy a comenzar a hablar con spoilers a partir de la mitad del tercero, porque tengo ganas de hablar sobre ciertos conceptos que me gustaron cómo fueron trabajados. Dicho el aviso correspondiente, déjenme contarles de qué trata La Gloria. Serie surcoreana de drama que es una producción original de Netflix que se estrenó su primera parte el 30 de diciembre del 2022 en la plataforma del gigante del streaming. Son un total de 8 episodios de 1 hora escritos por la premiada guionista Kim Eun-suk, muy reconocida recientemente por haber escrito Goblin, Mr. Sunshine y The King Eternal Monarch, mientras que la dirección estuvo a cargo del director Ahn Il-ho, un director que tiene varios K-dramas en su haber. Si hacemos un rápido repaso, veremos que comenzó en el año 2012 con El Príncipe de la Azotea. En el 2014 realizó primero Only Love y después el drama Sus Encantadores Tacones. En el 2015 dirigió Mrs. Cobb, en el 2016 La Mujer de mi Yerno, Stranger en el 2017, Memorias de Alhambra en el 2018, Watcher en el 2019 y en el 2020 realizó Recuerdos de la Juventud y Happiness en el 2021. La trama nos sitúa en el año 2004 y nos presenta a la joven adolescente Moon Dong-eun, quien denuncia ante el colegio y la policía que sus compañeras de clase la golpean e intimidan diariamente. Pero como es una época en la que el concepto de bullying no existía todavía, veremos que para los adultos era algo normal que entre los chicos se golpeen, pero también influye el hecho de que este grupo que agredía a Dong-eun era de clase alta, mientras que ella era una joven becada, por lo que había como cierta impunidad de lo que hacían estos chicos, y así como la mayoría de los alumnos le tenían miedo, también sucedía con los adultos de ese colegio. Es así como nuestro protagonista llega a un punto en el que no soporta más lo que está viviendo, pero en el momento en que se encontraba a punto de saltar desde lo alto de un edificio, decide que no les va a dar el gusto, sino que va a vivir para vengarse de ellos, y le hace saber a la cabecilla del grupo, la malvada Park Jeon-shin, que en el futuro se van a volver a encontrar porque desde entonces su meta va a ser convertirse en ella. Es así como vemos que Dong-eun es obligada a dejar la escuela y a partir de ahí tiene una vida muy sacrificada para salir adelante, hasta que 18 años después, en la actualidad, decide comenzar su venganza con un plan ideado por muchos años, el cual va a arrancar cuando ella es transferida al colegio de la hija de su peor agresora, es decir, de Park Jeon-jin. El guion arranca presentando una estructura de raconto, ya que comienza planteando un posible desenlace en un momento decisivo entre la protagonista y la villana, y la escena queda inconclusa porque se nos empieza a contar la historia de por qué estos dos personajes llegaron a esa situación. Los primeros 2 episodios se va a hacer hincapié en el pasado, lo que puede que maree un poco a los espectadores, pero a partir del tercero esto se equilibra mucho mejor, porque la historia se centra en el presente de una forma lineal en la que por momentos se interrumpe con flashback. Es una serie que tiene una trama seria y trágica, pero que por momentos tiene un tono de melodrama casi telenovelesco en ciertas escenas, más que nada con los personajes adultos. Esto de mirarse y dar como un discurso para ver quién es más inteligente a la hora de enfrentar al otro, pero obviamente todo esto es parte de la fórmula en la que los asiáticos hacen sus dramas, pero que, como dije, se lo toman de una forma muy seria, más allá de que a nosotros pueda llegar a parecernos como si estuvieran sobreactuando o exagerando las situaciones. Y eso, más que nada, se va a notar muchísimo en la construcción de su guión, porque te interpela y te desestabiliza emocionalmente. Por momentos van a ver que genera tensión por lo que está sucediendo, pero también logra generarnos un sentimiento a los espectadores de empatía y hacernos parte también de su venganza, porque obviamente nosotros queremos que ellos paguen por lo que hicieron, lo cual me lleva a contarles sobre lo bien que está construido el eje narrativo,
pero para eso aviso que a partir de acá empiezo a hablar con spoilers. Basado en un caso real. Lo primero que hay que decir es que este drama está inspirado en un caso real que sucedió en Corea en el año 2006. Si bien las cosas no suceden de la misma forma ni hay una venganza, la forma en la que estas chicas atacan a la protagonista y queman su cuerpo con una planchita de pelo es similar a lo que sucedió en la realidad, donde la víctima vivió un completo infierno y estuvo internada por más de 8 semanas debido a las quemaduras, y que por esas causas del destino alguien se enteró de lo sucedido y lo hizo público, y así fue como logró detener al líder del grupo de sus agresores. El Go. Respecto a la construcción del guión, me gusta muchísimo esto, utilizar el concepto del juego del Go para el desarrollo de su trama, que para quienes no sepan, el Go es un juego originario de China, considerado un arte esencial de la antigüedad, que es muy popular en la mayoría de los países asiáticos, que como vieron se juega de a dos en un tablero en el que por turno se van poniendo las fichas o las piedras, y consiste en controlar más del 50% del tablero, es decir que es un juego de táctica y estrategia, que es lo que nuestra protagonista pareciera implementar para su venganza, porque va aislando a sus agresores uno a uno, pero a su vez todos representan un mismo bando que vendría a ser el color de las fichas. Por eso ese diálogo final sobre de construir casas, porque va poniendo límites o trabas para jugar con ellos, porque no es que tampoco sea el grupo más unido. La causalidad y la casualidad. No sé si se dieron cuenta, pero en estos 8 episodios la serie nos presenta muchos personajes, pero hay una gran distinción muy marcada entre los buenos y los malos, más allá de que lo que hacen los buenos no está dentro de la legalidad y las motivaciones tampoco son muy sanas que digamos. El guión nos muestra que los malos hicieron daño tanto de chicos como de grandes, por lo que hablamos de algo causal. Ellos hicieron algo y ahora tienen que lidiar con lo que causan sus actos, tanto la venganza de la protagonista como todos los pequeños dramas y conflictos que viven en el presente, que por momentos pareciera que el karma le está devolviendo de a poco todo el mal que estos hicieron. Y ahí es donde entra en juego la casualidad, porque si bien la protagonista elige y planea el camino de su venganza, vamos viendo que hay muchas cosas que suceden de forma casual, como por ejemplo cómo conoce a la señora Kang o al personaje de Hyo-young. No es algo que ella planeó, simplemente aparecieron en su camino de la forma menos esperada y terminan aceptando sus órdenes, lo cual más adelante desarrollaré más porque tiene que ver con el concepto de la solidaridad entre víctimas. La venganza justificada. Uno de los temas en los que hace gran hincapié, y para mí es la esencia de la serie, es ver cómo nuestra protagonista logra hacerles pagar a estas personas todo lo que le hicieron, lo cual uno como espectador quiere igual que ella que esto se logre poder llevar a cabo. Pero ¿esto es como una apología o que hay que devolver siempre el golpe o la violencia con más violencia? No. Y eso es lo más interesante de su guión, porque superficialmente podríamos decir que sí, pero la serie en todo momento se nos plantea que estos personajes son monstruos, son más que villanos, son lo peor que existe, y pareciera que siempre tienen todo a su favor y se salen siempre con la suya porque son millonarios, poderosos e intocables. La trama te muestra que estos personajes realmente no cambiaron, no es que tuvieron errores o que se equivocaron, sino que eran conscientes de sus actos y en ningún momento mostraron arrepentimiento, y que además que el personaje de Yeon-jin cría a su hija con esos valores y esos conceptos, algo que nuestra protagonista, al ser la maestra, le trata de enseñar todo lo contrario. Pero para explayarme un poco más sobre este tema hay que hablar de los personajes. Como les decía, la serie plantea dos posiciones que se enfrentan y en un diálogo dejan claro que son las víctimas contra los victimarios, donde la protagonista se pregunta ¿qué es más fuerte? ¿La solidaridad entre víctimas o entre victimarios? Y esto explica perfectamente también el concepto de estrategia como el juego del Go, en el que ella busca separar a todos sus rivales de modo que no puedan y no quieran ayudarse entre sí, porque ellos también son el egoísmo personificado. Todo lo contrario al bando de las víctimas. Nuestra protagonista es Moon Dong-eun, la cual es interpretada por Song Hye-kyo en la versión adulta y por Jung Ji-so en la versión adolescente. Es una mujer que pareciera que ha perdido completamente la capacidad de querer vivir o de tener una vida o buscar la felicidad. Ella solo quiere vengarse y su única motivación en estos primeros 8 episodios pareciera ser solamente su venganza. Todo el tiempo vemos que está conteniéndose de no caer en momentos
amigos donde pueda generar algún vínculo, porque sabe que no quiere perjudicarlos, como tampoco que se transformen en una debilidad para ella y su venganza. Frente a los demás se muestra fría, fuerte, determinada y que puede falsear fácilmente su personalidad ante sus enemigos. Pero nosotros los espectadores vemos que realmente es una persona vulnerable, que psicológicamente el trauma todavía le afecta y estar cerca de ellos la hace revivir todo lo horrible que le hicieron sentir. Lee Do-hyun interpreta a Yu Yo-young, quien es el cirujano prodigio que logró entrar a la universidad de muy joven y además poder trabajar en el hospital que en el presente dirige su madre, pero que anteriormente lo hacía su difunto padre. Y la muerte de él está relacionada con una tragedia que marcó mucho a Yo-young. Es el personaje que viene a ser como una especie de alivio cómico, pero muy sutil, porque la serie es un dramón bastante serio y además él está enamorado de nuestra protagonista y es quien le enseña a jugar al Go. Por otro lado, vamos a tener a la señora Kang, interpretada por Jung Hye-ran, quien es una señora que trabaja como ama de llaves en la casa del presidente de la fundación Saengyeong, y un día se da cuenta que Dong-eun revisaba durante meses la basura del dueño de la casa donde trabaja, por lo que un día la confronta y es así como llegan a un acuerdo, en el que la señora Kang la va a ayudar a poder realizar su venganza a cambio de que ella mate a su marido, el cual la golpeaba tanto a ella como a su hija adolescente. Con el correr de los episodios, la señora Kang se transforma en una amiga de nuestra protagonista, que aunque Dong-eun no lo quiera reconocer, veremos que hace varias cosas para ayudar a la señora Kang, como darle clases privadas a su hija y también regalarle el pasaje y la estadía para que la niña estudie en Estados Unidos, lejos de su violento padre, y de esa forma también estar lejos cuando ella tenga. Ahora bien, en el otro lado de la vereda tenemos a los villanos, donde la más mala obviamente es Park Yeon-jin, interpretada por Lim Ji-yeon en la versión adulta y por Shin Ye-eun en la versión más joven. Y acá hay un dato de color, porque esta chica es la misma protagonista del K-drama Revenge of the Others que recomendé el mes pasado, y realmente uno acá puede apreciar el gran nivel actoral de ella, porque pasa de ser un papel protagónico en el cual era la víctima a uno en el que es la más mala de todas, porque realmente la sonrisa diabólica con la que disfruta maltratar a nuestra protagonista es sorprendente y transmite muy bien todo el peso de su rol, algo que también hace la actriz que interpreta la versión adulta. Prácticamente ella y el actor Park Sung-hoon se roban completamente la atención, porque hacen de dos villanos que son más malos que la mismísima Soraya Montenegro. Park Sung-hoon interpreta a Jeon Jae-jun, quien es un pibe de clase alta que disfruta maltratar a la gente y hacerle sentir a todos los demás que están por debajo de él, y que él es el hombre perfecto porque es lindo y rico, pero que tiene la condición de ser daltónico, algo que no le gusta que la gente se dé cuenta o que se lo hagan recordar, pero va a ser algo crucial para generar mucho más conflicto en la vida de Jeon-jin, quien parece que guardaba algún que otro secreto de más. Después tenemos a Baen Kang-hee como la joven Lee Sara, otra de las chicas de clase alta que agredía a Dong-eun. Es miembro del coro de una iglesia, ya que su padre es el pastor que la dirige, y además tiene un estudio privado en el que hace arte abstracto, en el que se gana la vida, y tiene un pequeño problema de adicción con las drogas para poder inspirarse. Después tenemos a Cha Yu-young como Choi Hye-young y a Kim Gun-ho como Son Mien-oh. Ambos son personajes de clase media que eran parte del grupo que abusó de nuestro protagonista y seguían todas las órdenes que los otros les pedían, porque sentían que estar con ellos, que eran de clase alta, los iba a ayudar en su futuro, algo que claramente no sucedió, sino que terminaron siendo un poco sus sirvientes y objetos de burla, algo que transformó su personalidad en personas que solo quieren aparentar o conseguir más de lo que tienen o pueden llegar a ser. Por último, y no menos importante, tenemos al esposo de Ye-yeon, llamado Ha Do-young, interpretado por Jung Sung-il, el cual es el CEO de la compañía de construcción Jae-pyong y que tiene un pasatiempo muy particular. A él le encanta jugar al Go, algo que fue lo que hizo que Dong-eun quiera aprender para poder acercarse a él, y pareciera ser un extraño personaje que va descifrando la relación y los conflictos entre todos los personajes que vamos a ver en la trama, y en el último episodio de esta primera parte deja con muchas dudas a todos sobre cómo va a seguir su personaje ahora que él sabe toda la verdad.
El director maneja un ritmo muy atrapante para contar la serie, realmente consigue de una forma brutal plantear el conflicto, las motivaciones de los protagonistas y que los antagonistas son realmente unos monstruos, tanto de chicos como de grandes. El ritmo del montaje al principio puede ser un poco confuso porque cuenta más del pasado que del presente y puede que no quede del todo claro quién es quién, pero ya a partir del tercero esto se equilibra y todo se vuelve más claro. Tiene muchos planos en los que busca generar una hermosa composición y en algunos particularmente juega con el decorado, la trama y las acciones para generar una metáfora, por ejemplo, ella sacándose la ropa y tirándose en la nieve para calmar el dolor de las heridas, o los personajes jugando en la plaza con el decorado del Go que construyó el personaje de Ha-do Young. Después se juega mucho con la profundidad de campo, el sonido que refuerza la sensibilidad emotiva, como con los primeros planos y las miradas, lo cual hay un pequeño detalle en el final del primer episodio que me llamó mucho la atención porque la protagonista cuenta la historia en voz en off, pero en el final de ese episodio rompe la cuarta pared y mira la cámara y se escucha que la voz en off de ella hace como una pregunta al público. Y esto no sé si tendrá relación en cómo va a terminar o algo por el estilo, porque es algo muy utilizado en los thrillers cuando el protagonista termina detenido y es interrogado o cuando le está revelando todo a alguien en particular. Para mí La Gloria es una de esas series adictivas porque retrata con crudeza una realidad que pareciera que todavía hoy no se soluciona, como también las secuelas y traumas que quedan a partir de las acciones que muchos hicieron cuando eran adolescentes. Y esto, para bien o para mal, logró movilizar a la sociedad asiática, que está haciendo una gran revisión de esto y cuestionando la falta de tacto, empatía y justicia por las víctimas del bullying y cómo se lo vive normalizando incluso hoy en día. Tailandia es uno de los países que más se ha revolucionado con esta serie a través de las redes, pero realmente es una serie muy potente y rica, de la cual muchos estamos esperando la segunda parte, lo cual para mí esta es la gran solución de Netflix para los K-dramas que duran 16 episodios, porque lo produce todo junto y lo estrena en 2 tandas con un tiempo relativamente corto, lo cual genera expectativa y que se siga conversando sobre el drama y además le da tiempo a la gente de ponerse al día para poder continuarlo. Espero que para el estreno de la segunda parte el 10 de marzo, si todo sigue tranquilo y anda bien como anda ahora, ojalá pueda traerles mi opinión final para ese mismo día. Así que nada, si llegaste hasta acá te lo agradezco muchísimo, espero que este video te haya sido útil o al menos entretenido, como ya saben, cuídense y espero que tengan un lindo día.